bastante superficial en el material que me compartió su delegada. Así que vamos a tratar de verlo de la misma forma, pero quizás de un enfoque un poco más ordenado, ¿no? Voy a recalcar algunos procesos que sean importantes, pero principalmente la regulación y la función de los ejes, que es lo que sí o sí tienen que saber, igual para, más que para el examen, también para la vida, para poder aplicarlo. Cualquier duda, pregunta que surja entre lo que vaya explicando, si quieren que repita algún procedimiento, me avisan y no hay problema. Sí, se pueden grabar, tampoco no hay ningún problema con eso. Igual les voy a compartir si es que desean la PPT al final de repaso. Y ya, y listo, chicos. Ahora voy a comenzar a presentar. Me voy a presentar en pantalla completa, así que me avisan que se vea y escuche bien, por favor, porque a partir de ahora ya no accedo al Meet. Ya. ¿Me confirman que se ve en pantalla completa y se escucha bien? Sí se ve, Paola, y se escucha bien. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Paola Cabanillas Torres, soy ayudante de cátedra de la sección de Fisiología y Fisiopatología y estudiante de Medicina de cuarto año. Y hoy día vamos a hacer el repaso de la fisiología de las glándulas endocrinas. Bien, para comenzar vamos a ver el eje hipotálamo-hipófisis, que es el principal. Y primero vamos a ver la regulación de la secreción. Acá tenemos el hipotálamo, acá la hipófisis. Entonces, en este lado, que es para la parte de la adenohipófisis o la hipófisis anterior, vamos a ver que en el hipotálamo se van a liberar hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. O sea, no son verdaderas hormonas que ejercen función, sino que son como estimulantes o inhibidores. Estos se van a sintetizar en los cuerpos neuronales, van a migrar por el axón y se van a liberar en la parte de la eminencia media, en esta parte. Y es ahí donde van a pasar a la hipófisis. ¿Y por dónde pasan si es que se liberan en esta parte, no en la vasos portales hipotálamo hipofisiarios? En esta zona vamos a tener una circulación que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis de tipo portal. ¿Qué significa de tipo portal? Que está bien anastomosada, ¿no? Es decir, acá sale su arteria termina en capilar y ese capilar se une a los capilares de la adenohipófisis y otra vez sube arteria, ¿no? Están bien juntos, es como que forman una red. Esos son los vasos portales hipotálamo hipofisiarios. Una vez que pasan a la parte de la hipófisis, van a ejercer su acción, por eso les decía que no son verdaderas hormonas, sino que son estimulantes, sobre las células endocrinas, que son las células tropas, ¿no? Acá tenemos las lactotropas, las gonadotropas, las tirotropas, todas las tropas. En esas células van a ejercer su acción. Y luego van a pasar a la circulación, bueno, a la sangre, a la circulación general, y van a llegar a los tejidos diana que le corresponde a cada uno. En la parte del hipotálamo, también vamos a tener en esta parte para la neurohipófisis a cuerpos neuronales, pero que esta vez sí van a secretar verdaderas hormonas. Esta vez, perdón, no son cuerpos neuronales, son núcleos, que en este caso son el supraóptico y el paraventricular, núcleos enteros del hipotálamo, no simplemente neuronas aisladas, ya son núcleos. Estos van a migrar por los axones en vesículas neurosecretoras y se van a liberar en la neurohipófisis, que es esta parte, por un proceso de exocitosis. Entonces acá tenemos el axón, ¿no? Acá tiene axones largos por donde migran las hormonas en forma de vesículas. En este caso ya pasaban por vasos sanguíneos, esa es la diferencia. Y acá en la hipófisis solo van a estar como almacenamiento, solo va a servir de almacenamiento, porque luego van a pasar a la sangre y al tejido diana de igual forma.
En los tejidos diana, cuando las concentraciones de estas hormonas aumentan, van a ejercer una regulación negativa tanto a la hipófisis como al hipotálamo, ¿no? Para disminuir la secreción de hormonas. Ya. Fuerza negativa. Listo. Esta es la parte, el esquema general para poder entender más o menos cómo funciona cada eje. Luego, ya en la parte funcional de esto, tenemos a la adenopófisis y a todas las hormonas que secretan. Tenemos a las gonadotropas, las corticotropas, las tirotropas. Estas son las corticotropas, esta es la de estimulante del crecimiento. Y también secreta la dopamina, que es una catecolamina. Las gonadotropas van a estimular la liberación de folículo estimulante, luteinizante, que a su vez van a estimular la secretación de estradiol, progesterona, testosterona a nivel de los ovarios y de los testículos en el caso de los varones y ovarios en mujeres. La hormona estimulante del crecimiento va a estimular la secreción de la hormona del crecimiento, que esta se va a transformar en el hígado en el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y va a actuar a nivel de los huesos y los músculos. La dopamina va a ejercer un control negativo, es decir, va a inhibir a la prolactina, también se le conoce como hormona inhibidora de la prolactina. Y bueno, la prolactina por efecto de la TRH y otros factores que lo voy a explicar también más adelante, igual se va a secretar y va a ejercer su función de producción de leche. De la producción. Y la TRH que va a estimular la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, con esto las hormonas tiroideas y bueno, estas a nivel de la tiroides, ¿no? Y las corticotropas van a secretar la estimulante de corticoides, que van a secretar cortisol, aldosterona y la dihidroaldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. A nivel de la neurohipófisis vamos a tener el núcleo paraventricular, que va a secretar la oxitocina, que va a ejercer su acción a nivel del útero y de las glándulas mamarias, pero en este caso para la eyección y no para la producción. Y el núcleo supraóptico, la AEDH, a nivel de los riñones, que bueno, va a ejercer su función de reabsorción de agua. Bien, esto también es un esquema general de todo lo que vamos a ver, ¿no? Les voy a explicar cada uno de estos ejes, uno por uno, de forma concreta, todos, no, para no hacerlo tan largo ni complicado, pero siempre es bueno verlo así de forma general. Listo. Ya, vamos a comenzar con la parte de la neurohipófisis, donde teníamos solo dos hormonas, ¿no? La oxitocina y la ADH. Vamos a comenzar con la oxitocina, que es más chiquita, su regulación y sus efectos. Acá vamos a tener que se secreta por la neurohipófisis, ya les expliqué todo este procedimiento, y va a ir a las glándulas mamarias. En las glándulas mamarias va a ejercer la función de contracción de las células mioepiteliales, de las células como los musculitos de la glándula mamaria, y eso para inducir la secreción de la leche materna. Y en el caso del útero, va a actuar exclusivamente en el útero grávido, en el útero de una mujer embarazada, generando las contracciones uterinas que sean de forma rítmica. Estas contracciones rítmicas permiten que se induzca el trabajo de parto en el momento que se necesita, pero a la vez que se pueda regresionar. Es decir, que una vez que salga el feto, el útero pueda volver a su tamaño original, ¿no? Si estas contracciones no fueran rítmicas, no fueran ordenadas, este proceso no se podría hacer. Por eso es que la oxitocina es utilizada en los trabajos de parto, a veces como medicamento para inducir el parto, y también cuando está teniendo hemorragias, porque como favorece la regresión
evita, o sea, contrae, permite que el útero se contraiga y calme ese tipo de hemorragias. Por eso es importante. Ya. Esta glándula mamaria también va a tener un efecto estimulante. Acá está la leyenda, el verdecito se estimula y sirve para todos los gráficos que voy a presentar a partir de ahora. Verde estimula, rojo inhibe y el azul es simplemente el efecto que tiene. Entonces, la glándula mamaria va a generar una estimulación de secreción de oxitocina mediante la succión de la mama lactante, ¿no? Ese es el principal estímulo para la secreción de oxitocina, la succión. Y en el caso del útero también va a generar un estímulo mediante la distensión del cuello uterino al término del embarazo. Esa distensión es lo que estimula que se libere la oxitocina. Y también lo van a inhibir otros agentes como son el temor, el dolor, el ruido y la fiebre. Entonces, si es que una madre está por dar a luz, pues también se puede trabajar en el hecho de la parte emocional, ¿no? Del temor que puede estar sintiendo, el ambiente por el ruido, entre otros. También luego tenemos a la hormona antidiurética o ADH, o también conocida como vasopresina, que es la misma, antidiurética o vasopresina son la misma. Ya, ¿cómo es su regulación de esta? Esta es diferente. No vamos a comenzar desde arriba, sino que vamos a comenzar desde la parte fisiológica. Esta hormona se activa cuando hay una pérdida de líquidos. La pérdida de líquidos puede darse por vómitos, por diarreas, y en este caso, bueno, los vómitos incluirán ya la pérdida neta, pero la misma sensación de náuseas también puede estimular la liberación de esta hormona. Esta pérdida de líquidos, si yo pierdo líquidos, ¿qué voy a generar? Que se concentre, ¿no? Mi sangre, mi plasma se concentre, porque hay menos agua. Eso me aumenta la osmolaridad plasmática. Cuando aumenta a más de 280 como valor referencial. Y también esto me va a generar una disminución de la presión arterial. O sea, si tengo menos volumen, menos sangre, si es que es una hemorragia, entonces voy a necesitar, o sea, la presión que llegue a mis órganos va a ser más lenta, ¿no? Porque hay menos líquido, o sea, mi corazón puede latir fuerte, pero si no hay volumen que llegue a los órganos, entonces la presión disminuye. Disminuye mayor al 10%, o sea, si estaba en 100, que disminuya a más de 90, bueno, perdón, menor de 90, para que sea mayor al 10%. Y eso me va a generar aumento del tono simpático. Y estos dos, tanto la osmolaridad como el tono simpático, pero principalmente esto, o sea, que tenga una sangre concentrada, hace que lleguen estímulos a la parte central, a la parte de la neurohipófisis del hipotálamo, y me liberen ADH, antidiurética. Esta va a ir al riñón y lo que va a hacer es aumentar el número de conductos de agua funcionales en los conductos colectores. O sea, esta no es que simplemente llega y absorbe agua, no lo hace de esa forma, sino que llega al riñón, específicamente llega a los conductos colectores de la nefrona, no en cualquier lado, es bien específica, y ahí va a generar que conductos que estaban como que tapados, sellados, se abran y permitan que ingrese mayor cantidad de agua. Y por eso se da mayor reabsorción de agua. Es solo agua. Esta hormona solo reabsorbe agua, no reabsorbe otros solutos, sodio, potasio, no, solo agua. Y también, o sea, bueno, se llama antidiurética, antidiuresis, o sea, evita la pérdida de agua por la orina, pero también se le conoce como vasopresina, y ese nombre tampoco no es por las puras, sino que también genera la contracción del músculo liso a nivel de los vasos sanguíneos, la contracción del músculo liso vascular. Por eso vasopresina, ¿no? Presiona los vasos.
Y eso me va a generar aumento de la resistencia vascular periférica. Esa resistencia va a hacer que aumente principalmente mi presión arterial, ¿no? Y es de esa forma que permite que haya una adecuada reposición de los líquidos y una adecuada regulación de la presión arterial. Adicionalmente, está inhibida por la disminución de la osmolaridad plasmática, es decir, si tengo mucho líquido, pues ya se inhibe. Y también por el péptido natriurético auricular. Este es secretado a nivel del corazón cuando él siente que está trabajando demasiado fuerte y, bueno, está cansado. Entonces libera este péptido para que nuestros vasitos se dilaten y pueda trabajar, ¿no? Entonces también actuaría en contra, ¿no? Inhibe el ADH para evitar que haya esto. Ya, listo. Esa es la forma en que funciona. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguno de los procesos no les quedó claro? ¿Les gustaría que repita? ¿O continúo? Ay, no puedo ver el chat, chicos. No sé si escribieron. Perdón, estamos diciendo que todo claro, todo se ve. Ya, listo. Muchas gracias. Ya, continuamos. Esto era todo neurohipófisis, súper cortito. Ahora sí viene lo largo, que es la adenopófisis, porque esta tenía como 5 ejes. Ya, la adenopófisis. Acá está la leyenda de algunas siglas que van a iniciar, que van a aparecer para que lo puedan entender de forma más clara. Otra vez la misma leyenda, el azul acá faltó, que es el efecto. Ya, vamos a comenzar con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento también se va a ver estimulada por su hormona, estimulante de la hormona de crecimiento, y se va a ver inhibida por la somatostatina. Cuando se libera, esta hormona va a ir al hígado en una buena cantidad, un buen porcentaje, y en el hígado se va a convertir en el IGF-1, que significa factor de crecimiento similar a la insulina, o también somatomedina. No es lo mismo que somatostatina, es somatomedina. De acá. Una vez que se secreta este factor, va a ejercer una regulación, una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis para inhibir la segregación de hormona del crecimiento, ¿no? Y también a nivel del hipotálamo. Esta misma hormona también en el plasma va a ejercer una inhibición, una retroalimentación negativa. Es como se regula este eje. En la mayoría de los ejes, como también les mencioné al inicio. Esta hormona no necesariamente tiene que ir por el hígado para ejercer su acción, ¿no? O sea, va a un porcentaje y se forma este factor, pero puede directamente irse al plasma y también ejercer sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? A nivel de los huesos, va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso. Es decir, formación de un nuevo hueso, ¿no? Porque no crece en ancho, no se hipertrofia, sino que crece longitudinalmente, se va formando. También regula la formación fisiológica normal del hueso, por eso que cuando hay un exceso de esta hormona, ya en personas adultas que ya no pueden como que crecer longitudinalmente, que se puede dar por tumores o por otras patologías, lo que se produce es una hipertrofia, ¿no? O sea, el hueso crece desordenadamente porque hay una desregulación. Y aumenta el recambio óseo en el caso de los adultos, ¿no? O sea, ya. A nivel del hígado, aumenta la producción de glucosa, eso es importante. Importante, lo voy a ir marcando. Producción de glucosa. Y a nivel del músculo va a aumentar la captación de aminoácidos y de glucosa, lo cual se conoce como una acción anabólica, es decir, va a aumentar la masa magra, la formación de músculo
permite la proliferación celular y disminuye la degradación proteínica, ¿no? O sea, permite que el músculo crezca, se forme y crezca. A nivel del tejido adiposo va a aumentar la liberación y oxidación de ácidos grasos libres, va a aumentar el almacenamiento en el tejido adiposo y la menor acción de la lipoproteína lipasa, la cual se va a encargar de formar los quimiolitrones y los LDL. O sea, esta lipoproteína lipasa lo que hace es aumentar los triglicéridos y el colesterol de baja densidad, ¿no? Entonces, si esta disminuye su acción, pues va a disminuir la producción de ese tipo de grasas, de las, como por así llamarlas, malas. Esta hormona, aparte de ser estimulada por su hormona estimulante, tiene otros estimuladores, como el sueño, la hipoglucemia, el estrés, las catecolaminas, la hormona tiroidea, la pubertad misma y el ejercicio. Acá les voy a recalcar el sueño. El sueño y está subrayado porque es el principal estimulador de esta hormona. Es por eso que se dice que los niños tienen que dormir bien, tienen que dormir sus horas completas para crecer bien, lo cual es cierto, es necesario. También se ve favorecida por el ejercicio, lo cual también entonces ayudaría a crecer. Por la pubertad, esto quiere decir por los cambios hormonales que se dan en la pubertad, y es por eso que se experimentan los estirones en los púberes. Y bueno, esos son entre los más importantes. Y a su vez es inhibida por el envejecimiento, por enfermedades. Si es que un niño es más enfermizo, no crece adecuadamente. Por la glucosa, esto es importante. Si es que come demasiado azúcar, demasiadas golosinas, tampoco va a crecer adecuadamente. Y por los ácidos grasos libres, también las grasas, ¿no? Este es un cuadrito importante para ver cómo la hormona del crecimiento y el horario del día. Esto es lo que se conoce el ciclo circadiano de las hormonas. Cada una tiene sus diferentes ciclos, pero considero que la hormona del crecimiento sí es importante conocer, que es básicamente entender que de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues va a ir intercalando, pero no se va a segregar mucho, poquito, ¿no? De repente acá hizo más ejercicio y un poquito más. Pero durante el sueño va a tener unos picos bastante amplios de segregación, ¿no? Especialmente acá durante la medianoche, las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que estaríamos en la fase del sueño REM, que es la fase profunda, o sea, el sueño profundo, cuando ya no sientes nada, ahí es donde se secreta principalmente esta hormona. Entonces podemos decir que esta tiene un ritmo pulsátil, tiene picos cada 2 horas y es mayor a 1 o 2 horas luego de dormir. Listo, esta es la más amplia. Luego tenemos a la prolactina, que ya es más corta. Esta también este caso tiene inhibición. La dopamina es su principal inhibidora y también es inhibida por la somatostatina, al igual que esta. Pero es estimulada, no tiene que tener sus estimuladores para que sí o sí se secrete. Ya les había mencionado esta, que es la tirotropa, la estimulante de la hormona estimulante de tiroides, pero también estimula la prolactina. Eso es importante porque, por ejemplo, si es que tú tienes una persona con hipotiroidismo, va a aumentar su hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Porque siente que le falta, tiene hipotiroidismo. Si es que aumenta esa TSH, va a aumentar esta TRH. Por eso es que generalmente los trastornos de hipotiroidismo se acompañan de aumento de la prolactina, porque esta hormona la estimula. Y acá también está subrayado, porque es el más importante, el estrógeno durante el embarazo. ¿Para qué es importante que se libere durante el embarazo? Porque tiene que comenzar a producir la leche que va a tomar el bebé cuando nazca, ¿no? Y ahí está su estímulo maestro, el de la succión, ¿no? El desencadenante. Se libera la prolactina
va a las glándulas mamarias y estas va a permitir el crecimiento y diferenciación mamarias. Por eso que en las mujeres en verdad aumenta de tamaño sus senos. Tiene mayor síntesis de proteínas de la leche y enzimas de lactógenos, todo relacionado a la producción de la leche, y conservación de la secreción láctea. O sea, esto se refiere a que ya trabajó tanto la hormona para producir la leche, para que se libere, pero tiene que seguir trabajando para que se conserve la secreción. Una vez que se inhibe, porque el bebé deja de mamar, porque ya la mujer dio luz y sus estrógenos van bajando, pues deja de producirse esta hormona y deja de segregarse la leche, porque necesita estar para que se mantenga. Y también va a inhibir la síntesis de las GnRH, que son las hormonas estimulantes de las gonadotrofinas, o sea, las hormonas que hacen que se secrete estrógeno, progesterona. Y si las inhibe, es por eso que las madres, cuando están dando de lactar, no tienen su periodo y no son fértiles, porque esta prolactina está inhibiendo a las hormonas encargadas de que se dé el proceso de la menstruación y la fertilidad, ¿no? Que también lo voy a explicar más adelante, pero esto es la explicación fisiológica de por qué sucede eso. Y también de la biosíntesis de progesterona, o sea, inhibe que se secrete progesterona, estrógeno. Ya, listo. También tiene una inhibición, rojo es inhibe, cuando hay menor liberación en la parte media. Hay una disminución de la liberación en la parte media. Lo que... Ay, esperen un ratito, esperen. Ya. Ya, esto... Ignore. No sé qué yo acá. Ya, esto no... Listo, ya. Vamos a seguir. Ya. Y su ciclo sí es importante. Al igual que la hormona del crecimiento tiene un ciclo circadiano. Este es más chiquito, espero lo puedan ver. Ya acá tenemos a la prolactina. Y acá está la hormona del crecimiento también. Entonces la prolactina, al igual que la hormona de crecimiento, se va a liberar más en estas horas. Miren, acá es medianoche y va a comenzar a subir. Entonces también podemos decir que tiene un ritmo pulsátil que se libera en picos cada 2 horas y es mayor 1 o 2 horas luego de dormir. Tiene el mismo ciclo que la hormona de crecimiento. Ya, listo. Ahora el eje tiroideo. Ya. Hemos abordado los 4 ejes que son como que un poco más simples, porque estos ejes no tienen o sea, tienen una glándula en sí, pero no necesitan como que un proceso grande para ejercer su función, ¿no? En cambio, en el caso del eje tiroideo, este sí necesita todo un mecanismo para que se produzcan las hormonas tiroideas, y además las hormonas tiroideas tienen un montón de funciones, no son hormonas metabólicas. Entonces, vamos a comenzar con la parte facilita. Ahora casi atentos. Ya, la TRH, que es la tirotropa, hormona estimulante de la tiroides. La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la T3 y la T4. Esta hormona además va a tener un efecto trófico. Esto también es importante. ¿Qué significa efecto trófico? Que no solo va a estimular para que se liberen la T3 y la T4, sino que también va a hacer que la célula, que la misma glándula crezca, que hay una hiperplasia glandular. Y eso es lo que explica la formación del bocio
en los procesos de hipotiroidismo y también el hipertiroidismo, ¿no? Porque hay un aumento de esta hormona y hay una hiperplasia de la glándula. Y también va a ser controlado por retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Ya listo. Otros estimulantes de estas hormonas son las inmunoglobulina estimulante de tiroides y la globulina fijadora de tiroxinas. Este es importante. Esta es la proteína que se va a encargar de trasladar a estas hormonas, porque estas hormonas no son solubles en el plasma, o sea, no se van a ir en el plasma libre, solitas, sino que requieren de una proteína, que es esta. Entonces, cuando esta proteína aumenta, también aumenta la producción de las hormonas. Y lo va a disminuir la deficiencia de yodo, porque como sabemos, necesitamos el yodo para formar estas hormonas, ¿no? Si no hay yodo, no se pueden formar. También la excesiva ingesta de yodo, paradójicamente, va a generar un bloqueo por saturación, por decirlo así, ¿no? Se satura porque hay mucho yodo y ya no produce. Y también la disminución de la TBG, ¿no? Lo opuesto a esto. Ya. También otros inhibidores, vamos a tener a la dopamina, la somatostatina y los glucocorticoides. También inhibirían esta hormona. Estas hormonas van a tener un receptor que son factores de transcripción unidos al ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que la hormona va a llegar a la célula y no va a actuar a nivel de la membrana o por afuerita, o que ya la y va a llegar hasta la parte de su ADN, la acción de la célula, o sea, imagínense el impacto que tiene la hormona. Y como llega a la parte del ADN, va a modificar la transcripción, por ejemplo, de la bomba de sodio-potasio ATPasa, con lo cual aumenta el consumo de oxígeno, va a generar oxidación de ácidos grasos, lo cual permite que haya calor sin producción de ATP, y va a hacer una mayor síntesis y degradación proteica, lo cual permite el crecimiento. A todo eso se le conoce como el efecto genómico, porque actúa a nivel de los genes. Y ya como que el efecto en sí fisiológico que tiene es que a nivel de los huesos va a permitir el crecimiento y desarrollo mediante la activación de los osteoclastos y los osteoblastos. O sea, estas hormonas permiten que el hueso se reabsorba, se resorcione y otra vez se forme más hueso y otra vez se reabsorba y se forme y así. A nivel del corazón va a aumentar los latidos cardíacos y la frecuencia cardíaca y la fuerza cardíaca, o sea, se contrae el corazón más rápido y más fuerte, con lo cual aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica, lo cual lleva a aumentar la presión arterial. En el tejido adiposo va a hacer la diferenciación del tejido adiposo blanco, que es como que el bueno, permitiendo una mayor acumulación de lípidos. Y bueno, el tejido blanco que no es el que crece en la barriga, ¿no? Sino que luego tenemos a nivel del hígado, va a regular el metabolismo de los triglicéridos y el colesterol y la homeostasis lipoproteica, ¿no? Entonces va a permitir que haya menos cantidad de lípidos, grasa a nivel de la sangre. Todos estos son, o sea, cuando piensen en hormonas tiroideas, piensen en que aumenta todo, ¿no? Aumenta todo lo que es crecimiento, desarrollo, presión, frecuencia cardíaca, todo lo aumenta. Y solamente en el caso de los lípidos, como que lo disminuye. ¿Cómo es su transporte? Como les mencioné, no puede ir libre. Va libre solo un 1%. El 99% tiene que unirse a proteínas. Y la principal proteína es esta, la globulina fijadora de tiroxina, que se encarga de llevar el 70-80%, y la otra es la albúmina, ¿no? Y también para recalcar
las diferencias entre la T3 y la T4 es que hay una mayor producción de T4, es casi el doble. La hormona tiroides produce casi el doble de T4. Sin embargo, la actividad es menor, ¿no? De la T4 es como a 3 y de la T3 es como a 10. O sea, su acción hipermetabólica es más eficiente de la T3. Por eso es que esta T4 requiere convertirse a T3 para recién hacer el efecto. Pero la que más produce la glándula es esta, la T4. Ya. Ahora sí, el proceso de la formación de las hormonas tiroideas. Acá sí presten atención para que no se vayan a perder. Es un poquito largo, pero no es difícil el proceso, ¿no? Es bastante sencillo y una vez que lo entiendes, hasta se puede intuir los pasos. Ya, primero vamos a comenzar con las partes. Lo voy a agrandar a ver si es que no se ve mucho. Ay, ¿qué hice? No sé qué pasó, salí. Ya. Listo, ya. Nos quedamos acá. Ya, estas son las partes de la glándula tiroides. Va a estar formada por folículos, que son los de acá, los llamados folículos tiroideos. Cada folículo tiroideo va a tener el coloide en su interior, la célula folicular acá rodeando al coloide, y para acá afuera las células parafoliculares o células C, de las cuales no vamos a hablar ahorita porque estas interfieren en la formación de otra hormona que es la calcitonina, ¿no? Que aparece en otros procesos, pero ahorita lo que nos interesa son estas, las células foliculares y en cierto grado el coloide, porque va a contener a la tiroglobulina. Ya. Acá una super magnificación de esta parte. Tenemos acá la célula folicular y esta parte moradita es el coloide. Entonces, en primer lugar, la tiroglobulina va a estar en la célula folicular, no va a estar a nivel del coloide. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar el coloide, ¿no? Para que comience a formarse, porque es en este coloide donde se da la formación de las T3 y la T4, no se da dentro de la célula. La célula sirve solamente como un medio de paso. Entonces, el primer paso es la salida de la tiroglobulina al coloide. Luego, como sirve de paso, esta tiene a nivel de su base un transportador, que es el transportador de yodo-sodio. Yodo-sodio. Es decir, que para que ingrese el yodo necesita que hayan moléculas de sodio. Entonces, hay una captación de yodo por el transportador yodo-sodio. Ese es el paso 2. Entonces, el yodo entra, ingresa y necesita salir al coloide para encontrarse con la tiroglobulina, ¿no? Porque ya está fuera. Pero para que este yodo salga necesita ser oxidado, así como yodo -1 no puede pasar, no lo aceptan. Entonces se oxida. Y para eso está la enzima peroxidasa. Entonces el paso 3 es la oxidación del yodo. Una vez que ya se oxida y se genera yodo +2, ya está en el coloide, pues simplemente se une a la tiroglobulina, ¿no? Es el paso 4, unión a la tiroglobulina. Una vez que se une, van a formar los monohidrotiroideos y los dihidrotiroideos. Solamente mono y di, pero nosotros tenemos T3 y T4. Necesitamos tri y tetra. Entonces lo que se da es un proceso de acoplamiento. El acoplamiento me genera triyodo y tetrayodotironinas. Es el paso 5. Listo. Entonces ya tenemos a la T3 y la T4 ya están formadas, ya se formaron, pero están acá dentro de este coloide. Y yo necesito que estén en mi sangre para que hagan todos estos efectos de los que ya hemos hablado. Entonces otra vez tienen que pasar. Y eso lo hacen por un proceso de pinocitosis, que sería el paso número 6,
y pasan en forma de vesículas, ¿no? Porque eso es la pinocitosis. O sea, forma una vesiculita y lo hace pasar a la célula. Entonces está en una forma de vesícula, pero no se puede quedar en forma de vesícula para salir a la sangre. Necesito que salgan libres. Entonces se da la proteólisis por unas lisosimas. Y así se libera la T3 y la T4 y ya se van a la circulación sanguínea a hacer sus funciones. Pero yo me quedo, o sea, ya se fue esto, pero me queda la tiroglobulina, la mono y la dihidrotironinas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con ellas? No las voy a dejar ahí, ¿no? Ya el paso 7 es la liberación. Entonces, estas van a ir por una enzima llamada desyodinasa, se van a separar y otra vez la tirosina se va a ir para formar más tiroglobulinas y los yodos van a irse a esta parte para volverse a oxidar y volver a salir y volver a formar nuevas hormonas. Entonces se da un reciclaje, tanto del yodo como de la tirosina. Y listo, eso sería todo. Como les dije, bastante fácil, ¿no? Cuando lo vemos así. Ya. Ahora sí, solo falta 2 ejes. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna parte? ¿Entendieron este proceso de la formación de las hormonas? Que es lo que sí me interesa que lo hayan entendido bien. Chicos. Sí, súper claro, la verdad, se entendió bastante. Gracias. Ya, listo. Muchas gracias por confirmarme. Ya. Ahora pasamos al otro eje importante que es el eje adrenal. Es el eje de los mineralocorticoides, de los glucocorticoides, entre otros. Este también ya es más fácil. Bien, acá tenemos la hormona, las corticotropas, que van a secretar la hormona estimulante de cortisol, que va a ir a la glándula suprarrenal. Acá no se confundan porque ven un riñón, donde van es al de arribita. Y van a formar aldosterona, que es un mineralocorticoide. Y a la vez esta aldosterona se va a ver estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema renal que se activa por la producción de una sustancia llamada renina a nivel de el riñón. Entonces eso activa la aldosterona. Ya luego verán por qué. El cortisol y el DEA. Entonces acá tenemos a la glándula suprarrenal y esta va a tener zonas. Acá son sus zonas. En primer lugar debemos entender que tiene una corteza que es más que nada la parte adrenal en sí, su corteza. Porque su médula se va a encargar de secretar catecolaminas y las catecolaminas no entran dentro del grupo de las hormonas corticotropas, ¿no? Adrenales, son otro tipo de hormonas. Entonces la corteza. Y la corteza a su vez tiene 3 zonas, que son la zona glomerular, que se encarga de secretar mineralocorticoides, a la cabeza la aldosterona, la zona fascicular y la zona reticular, que se encargan de secretar glucocorticoides, a la cabeza el cortisol y andrógenos. Y la médula, como les mencioné, las catecolaminas, que entre las más importantes está la renal importantes de los mineralocorticoides, reabsorción renal de sodio y excreción de potasio. Solo acuérdense de eso, o sea, reabsorbo sodio y excreto potasio. Y también va a reabsorber agua. Pero a diferencia de la que vimos antes, como 2 láminas anteriores, o 3, la antidiurética, que solo reabsorbe agua, esta reabsorbe sodio y excreta potasio, pero también actúa a nivel del riñón, al igual que la anterior. Entonces, si me reabsorbe sodio, el sodio siempre va acompañado de agua, entonces me reabsorbe agua. Y si yo tengo más agua, ¿qué pasa? Aumenta mi presión arterial, ¿no? Al igual que con la anterior hormona.
Y también me va a restaurar el volumen por lo mismo, porque si me reabsorbe sodio, me reabsorbe agua, por lo tanto hay más volumen. Va a ser la encargada de la acidificación de la orina y la alcalinización del plasma. Eso permite que el plasma esté en un pH relativamente más alcalino que ácido, ¿no? 7.35, 7.45. Evita que no haya acidemia. Los glucocorticoides, a la cabeza del cortisol, van a tener un poco más de funciones, que son, por ejemplo, aumentar la proteólisis. O sea, estos me rompen las proteínas, a diferencia de la hormona del crecimiento que me las formaba, esta la rompe. Aumenta la gluconeogénesis, me aumenta la glucosa y hace que haya una menor síntesis de proteínas musculares. O sea, me hace perder músculo. Ya. Esto de perder músculo también es importante en las personas que están haciendo ejercicio, que van al gimnasio y están en volumen. Si es que, bueno, están en ese proceso y toman corticoides, porque los corticoides son muchas veces recetados para el dolor y para, no sé, personas que recetan sin conocer los efectos que tiene. Esto hace que disminuya su progreso, ¿no? Por eso también hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, a nivel de esto de la glucosa, interfieren con el GLUT4, que es uno de los tantos transportadores que tiene la glucosa para que pueda ingresar a la célula, y lo cual me genera resistencia a la insulina, ¿no? Eso quiere decir que en vez de permitir que se exprese este transportador y haga que la glucosa ingrese a la célula por acción de la insulina, es que esto simplemente hace que la insulina esté intentando que se exprese el transportador, pero viene el glucocorticoide y no le deja. Entonces el cuerpo genera una resistencia a la insulina, ¿no? O sea, cree que falta insulina y comienza a producir más, pero en verdad no está funcionando bien porque el glucocorticoide no le deja funcionar. También disminuye la acción de la hormona de crecimiento, como les dije, ¿no? O sea, acá se nota todo lo contrario. Si la hormona de crecimiento permitía la formación muscular, esta hace que disminuya, ¿no? O sea, evita que haga bien su función. Y bueno, también se debe tener cuidado, especialmente en los niños, porque ellos están creciendo. Y si les doy corticoides, porque por ejemplo los corticoides se utilizan para tratar procesos como el asma, pero deben ser controlados. Si es que le doy sin control, voy a evitar que funcione su hormona en el niño, ¿no? Y no pueda crecer adecuadamente. A nivel de la circulación, va a conservar el volumen circulante, esto sí, porque va a permitir que los vasos estén en contracción y no se pierda mucho líquido. Y lo importante por lo cual se utilizan medicamentos, porque tiene un efecto antiinflamatorio. O sea, hace que se sinteticen más citoquinas antiinflamatorias. Y eso es lo que lo ha hecho que ingrese a la industria farmacéutica, porque hay muchas enfermedades que se producen por hiperinflamación, ¿no? Especialmente las enfermedades autoinmunes o las alergias. Ahí está el asma, la rinitis, la dermatitis atópica, autoinmunes como son el lupus, entre otras. Es por eso que han ingresado al mercado, ¿no? Entonces, en esos contextos se debe controlar, pero es necesario a veces medicarlos con estos. Pero sin embargo, hay situaciones en las que son tomadas por receta, no sé, de profesionales que no llevaron fisiología y interfiere con el desarrollo de las personas. Yo he visto que se les da dexametasona, que es un corticoide, para el dolor de garganta, por ejemplo, lo cual no tendría sentido, ¿no? Porque lo puedes tratar con otras cosas. Ya, los andrógenos, sin desviarnos mucho.
De estos no se conocen sus efectos con exactitud. O sea, se sabe que se producen, pero no se sabe con exactitud qué es lo que hacen. Y lo que me van a generar, lo que sí se ha visto es que su déficit se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular en los varones y un mayor riesgo de cáncer de ovario en las mujeres. Luego, las catecolaminas son secretadas por estímulo simpático. Esto es más relacionado con el sistema autónomo, entonces no mucho con el endocrino, pero se encargan de los procesos, ¿no? De dilatación de la pupila, la piloerección, sudoración, dilatación bronquial, taquicardia y constricción de esfínteres, todo lo necesario para responder adecuadamente al estrés. Listo. Ahora sí, el último de nuestros ejes, el eje gonadal, que es quizás el más tedioso, porque tiene ciertas diferencias entre los varones y las mujeres. Entonces acá tenemos a la hormona estimulante de las gonadotrofinas y se van a secretar las gonadotrofinas, ¿no? La FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, la luteinizante. En el caso de los varones vamos a tener a las células de Sertoli y a las células de Leydig. Estas dos van a formar parte de los testículos. O sea, en los testículos vamos a tener células de Leydig agrupadas y de Sertoli como que agrupadas, y las de Leydig que van a estar más en la periferia, como en el líquido alrededor de las células de Sertoli. Entonces la FSH actúa a nivel de las células de Sertoli, permitiendo la maduración espermática, porque son en estas células de Sertoli donde se va a dar la maduración de los espermatozoides. Comienzan como en esta parte de las bases y van subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegan acá al centro cuando ya son espermatozoides maduros. Y eso se da gracias a la folículo estimulante. Por otro lado, la luteinizante actúa a nivel de las células de Leydig para secretar la testosterona. La testosterona, que es la principal hormona androgénica en los varones y la responsable de la fertilidad, todos los caracteres secundarios del varón e inclusive a nivel embrionario, permite la diferenciación entre hombre y mujer. Esta hormona es secretada por estas células, de Leydig por la LH. Es transportada por la globulina transportadora de hormonas sexuales. Tampoco puede ir solita por el plasma, necesita ser transportada. La fertilidad, los caracteres sexuales secundarios, también permite la mayor síntesis proteica, función anabólica, al igual que la hormona del crecimiento, hace que se forme músculo. Eso es lo que explica que los varones tengan mayor masa muscular que nosotras, las mujeres, porque ellos tienen más testosterona. También la testosterona permite el cierre de las epífisis en los huesos mediante la compresión de estradiol por los osteoblastos y condroclastos, ¿no? Entonces, cuando hay los picos de testosterona en la pubertad del varón, se van a comenzar a cerrar sus epífisis y van a llegar al final de su crecimiento. Y a nivel del tejido adiposo hay una mayor producción de estradiol por la aromatización. Esto es importante porque si es que un varón tiene mayor cantidad de tejido adiposo, va a tener mayor cantidad de estradiol. Esto debido a que la testosterona se va al tejido adiposo y en ese tejido adiposo va a encontrar una enzima que se conoce como aromatasa y se va a dar la aromatización y se va a formar estradiol, con lo cual se generan a producir cambios ginecoides como la ginecomastia, entre otros, que se puede ver en algunos varones obesos, pero eso también hay que tener cuidado con la obesidad. Y genera aumento de la lipólisis. Eso quiere decir que hace que la grasa se rompa, ¿no? Ya, esta testosterona va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa, al igual que las inhibinas que son secretadas por las células de Sertoli, y con ello van a disminuir la producción de estas hormonas. Bien, ahora por el lado de la mujer
La FSH ya no va a actuar en unas células de Sertoli, sino que va a actuar en los ovarios, específicamente en los folículos. Acá tenemos los folículos. Este es un ovario y acá vamos a tener, ¿no?, el folículo primario, folículo secundario, el folículo terciario, que ya está formado, maduro. Acá se da la ovulación y comienza a regresionar en el cuerpo lúteo. Entonces, esta folícula estimulante, como su nombre lo dice y porque su nombre partió de ahí, va a actuar en estos folículos primarios, haciéndolos que crezcan, estimulándolos a que crezcan. Y una vez que ya llegan a este estadio, que son terciarios, se van a ver así. Y van a tener dos áreas con dos tipos de células. Las células de la teca y de la granulosa. De la teca acá externamente y de la granulosa internamente. Y este es el ovocito, ¿no?, el que se va a ser liberado. Entonces, estas células de la teca y la granulosa van a ser estimuladas por la luteinizante y van a permitir la secreción de dos hormonas más, las inhibinas B y los estrógenos. Estas inhibinas van a inhibir a la folícula estimulante, ¿no? Entonces ya estoy maduro, ya el folículo es maduro, entonces lo inhiben para que ya no sigan madurando otros folículos. Cuando no se da adecuadamente este proceso de inhibición, es que se comienzan a madurar varios folículos a la vez y se pueden formar lo que se conoce como ovario poliquístico o polifolicular. Y los estrógenos también mediante el proceso de la aromatización, ¿no? En este caso son secretadas por la teca andrógenos, o sea, no secreta directamente estrógenos, sino que la teca me va a secretar andrógenos, así como testosterona. Sin embargo, estos pasan a la granulosa y la granulosa contiene la enzima aromatasa y eso hace que se conviertan en estrógeno y evita la virilinización de la mujer, ¿no? Si es que no se diera esta transformación, tendríamos tanta testosterona como los hombres y por lo tanto desarrollaríamos las características masculinas. Y bueno, este estrógeno también va a inhibir a la FSH, la inhibe. Todo esto se da en la fase folicular a nivel del ovario. ¿Qué es la fase folicular? Pues aquí tenemos el grafiquito para resumirlo. Entonces, ya, esto es a nivel del ovario. La fase folicular es esta, como les dije, folículo primario, secundario, terciario y la ovulación, ¿no? Y acá se dan las variaciones de las hormonas. Tenemos que la FSH va disminuyendo, en cambio la LH como que va ascendiendo. La inhibina, el estrógeno y la progesterona. Ya, este es el estrógeno. El estrógeno va a ir aumentando, ¿no?, conforme se va secretando por estas células y la progesterona va a ir disminuyendo. Bueno, la progesterona se va a mantener más que nada en un estado basal, por eso no se menciona acá mucho. Ya listo. Y este estrógeno a su vez va a ejercer acción estimulante en la LH y en la FSH. Por eso es que en esta parte comienzan a aumentar. Por el estrógeno. Pero principalmente la LH, ¿no? Porque necesitamos tener el pico. Esta es la única parte de todos los ejes, la única parte de todos los ejes, o sea, de todos los ejes, de todas las regulaciones, siempre va a ser regulación negativa, retroalimentación negativa. Si les preguntan cómo se regula el eje tiroideo, adrenal, del hormona de crecimiento, de cualquiera, ustedes marcan retroalimentación negativa y está bien. Pero en el caso de esto, del estrógeno y la hormona luteinizante, es retroalimentación positiva. Es el único caso, la única excepción. Porque aumenta el estrógeno, aumenta la LH. No se ha visto exactamente por qué, pero se necesita el pico de estrógeno para que se dé este gran pico de LH
y con ello la ovulación. No es necesario. Ya, luego tenemos que una vez que no se da la ovulación, sale el ovocito, cae. La LH cae drásticamente, la FSH también comienza a disminuir y entonces se da la luteinización de estas dos células, de la teca y la granulosa, y se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a formar a la inhibina A, que me va a inhibir más aún la FSH y va a seguir disminuyendo. Y bueno, todo esto ya en la fase lútea, y también me va a generar la producción de progesterona. Por eso miren, aumentó la progesterona. En la fase folicular ni se mencionaba por abajo la progesterona. Pero una vez que se forma el cuerpo lúteo comienza a aumentar porque el cuerpo lúteo secreta progesterona. Y la progesterona ejerce una retroalimentación también negativa en la LH. Y por eso la LH continúa descendiendo. Listo. Y a nivel del útero sucede algo como que paralelo. Eso es lo que no deben confundir. O sea, todo esto es un proceso a nivel del ovario, de los folículos, pero a nivel del útero es diferente, ¿no? En el útero vamos a tener fase proliferativa, no se llama fase folicular, se llama fase proliferativa, donde va a ir proliferando, creciendo, aumentando las células endometriales. Y en la fase secretora, que va a ser más que nada una modificación de estas células que ya estaban grandes, se modifican a células secretoras, se forman glándulas, las arterias también se hacen más gorditas. Y luego está la fase hemorrágica, donde va a haber una liberación. Estrógeno. El estrógeno es responsable de que estas crezcan. Por eso es necesario que acá se secrete el estrógeno por la teca y la granulosa, para permitir que se desarrolle el útero, para que crezca. En la fase secretora ya no necesitamos que crezca, entonces está bien que ya no hay estrógeno, pero necesitamos que haya una diferenciación para que estas se vuelvan células de verdad secretoras, porque acá, bueno, habían células, pero no eran secretoras. Y eso se logra gracias a la progesterona. Y luego ya en la fase de la menstruación hay un desprendimiento. Estas arterias también se van a desprender la parte superficial, van a quedar solo las bases que van a volver a crecer, ¿no? Se desprende parte del endometrio. En caso no haya embarazo, porque si hay embarazo, ¿qué va a haber? Va a haber un mantenimiento de la progesterona. Esta progesterona no va a caer, en el embarazo se va a mantener. Y eso va a hacer que se mantenga también el endometrio. El endometrio cae porque hay una caída de la progesterona y del estradiol, y del estrógeno también. Ambos caen, la progesterona y el estradiol. Disminuyen más o menos por el día 25 por acá. Y ya 3 días después comienza a haber el sangrado. ¿Por qué caen estas hormonas? Simplemente porque el cuerpo lúteo ya desaparece, porque es el que mantiene al estrógeno, a la progesterona principalmente. Listo, chicos, solamente faltaría páncreas y terminamos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo está claro. Ya, listo, entonces vamos a continuar con páncreas para ya terminar. Pensé que iba a ser más corto, se ha alargado, pero ya es la última lámina. Bien, vamos a comenzar. Entonces tenemos que el páncreas es un órgano mixto. Mixto quiere decir que tiene una función tanto exocrina como endocrina. Su función exocrina se estudia en la unidad de gastro, porque ahí están las enzimas que secretan, ¿no? La lipasa, la proteasa, etc. Pero ahora vamos a estudiar su parte endocrina, que está por los islotes de Langerhans. Y estos islotes van a tener 3 tipos de células: las células alfa, beta y delta.
Las células alfa secretan el glucagón, las células beta la insulina y las células delta la somatostatina. La más importante acá es la insulina. Y vamos a ver que su regulación de la insulina es principalmente por la glucosa. Por eso acá no he puesto el hipotálamo, porque esto es otra glándula, ¿no? Ya no tiene nada que ver con el hipotálamo, es el páncreas. Y se regula por la glicemia. La glicemia aumenta cuando hay un aumento de ingesta, ¿no? Por ejemplo, después de comer aumenta nuestra glicemia. Esto es detectado por el páncreas y va a generar aumento de la insulina. Entonces, esta insulina se secreta en dos fases. La primera fase, que es rápida y cifras máximas, que es la de acá. Apenas comemos, a los minutos vamos a tener un pico glicémico. O sea, comes, se aumenta la glicemia y ¡fum!, se libera de forma rápida y un montón. Y comienza a reducir de forma gradual. Luego tiene una segunda fase, que ya es un incremento gradual o más que nada de una meseta hasta un nivel de meseta, ¿no? Entonces ahí ya se va quedando. Ya no es brusco, sino que gradualmente. Y eso sí puede tomar 1 hora o más. Y luego ya va descendiendo gradualmente, ¿no? Entonces esas son las formas de segregación de la glucosa. En dos fases, acuérdense de eso. Esta hormona va a reducir la glicemia. Y con neogénesis, es decir, que se forme el glucógeno, para que la glucosa ya no esté libre, sino que esté almacenada en el hígado, y con eso también me reduzca la glicemia. Por el contrario, si tenemos una reducción de la glicemia, lo que vamos a tener es estímulo para secretar su antagonista de la insulina, que es el glucagón. El glucagón me va a hacer es incrementar la glicemia y permitir en el hígado la glucogenólisis, o sea que se rompa el glucógeno y que me libere mayor glucosa. Incrementa la glicemia. Listo. Y lo que sí es importante conocer, y también he visto que les han puesto, son los efectos de la insulina. Esta va a tener efectos a nivel de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estimula e inhibe. Acá es importante la glucólisis, es decir, degrada la glucosa en músculo y tejido adiposo. Y permite la síntesis de glucógeno, ¿no? También tanto en el tejido adiposo, en el músculo y en el hígado. Como les mencioné acá, la formación de glucógeno. También permite la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en los tejidos y la captación de estos ácidos, de estas grasas de la sangre del tejido adiposo, es el músculo. O sea, disminuye los niveles de lípidos en sangre. Y a nivel de las proteínas permite la síntesis de proteínas. También todo es músculo, tejido adiposo, hígado. Acuérdense, insulina, tejido adiposo, músculo, hígado. Porque, por ejemplo, el glucagón es exclusivo del hígado, o sea, no tiene más funciones que en el hígado, ¿no? Que permitir la glucogenólisis y que se forme nueva glucosa, pero no actúa a nivel de otros órganos como músculo, tejido adiposo, lo que sí hace la insulina. Además, también la insulina inhibe el desdoblamiento del glucógeno, o sea, inhibe que se lise el glucógeno y que se forme nueva glucosa. También permite la lipólisis, inhibe la lipólisis, o sea, evita que se rompa la grasa acumulada y salga a la sangre, sino que se quede ahí. Inhibe la oxidación de ácidos grasos y inhibe la cetogénesis, lo cual también es importante porque esta cetogénesis es lo que nos puede dar una cetoacidosis, ¿no? Porque son cuerpos ácidos que me generan acidemia y disminuyen el pH en sangre y puede convulsionar. En cambio, el glucagón, sí también es otra diferencia, me va a aumentar la cetogénesis. Glucagón, acuérdense,
glucogenólisis y citogénesis, lo suficiente. Y a nivel de las proteínas va a inhibir la degradación de proteínas musculares y la formación de urea, lo cual también me puede ayudar a prevenir, por ejemplo, que se forme la gota, que acumulo de urea, ¿no?, en las articulaciones. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues ya terminamos. Si quieren una pregunta más tarde, mañana antes de su examen también, me la pueden hacer llegar. Sí, gracias, Paola. Creo que entendimos demasiado bien con la explicación. Ay, me alegra escuchar eso, de verdad. Bueno, entonces creo que eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención y disculpen la hora. Espero hayan llegado hasta el final. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias por el